agradezco al Señor por una oportunidad y un día más de poder llegar hasta ustedes y que podamos o puedan escuchar esta reflexión para la semana. Y esta reflexión la he titulado La impotencia humana. Reflexión para la semana. Dice la Biblia, Marcos capítulo 9, versos 16 hasta el 18. Dice la Biblia, Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude, le echa espumarajos y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Fíjense que cuando analizamos los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, los tres, podemos comparar cómo dice Marcos, cómo dice Mateo y cómo dice Lucas en el mismo escenario. En Mateo dice que era lunático y padecía mucho, pero Lucas agrega un poquito más. Lucas dice, Lucas capítulo 9, verso 38, dice que era hijo único. Adicional a eso dice que un espíritu malo lo tomaba, daba voces, lo sacudía con violencia, echaba espuma y lo estropeaba. En ninguno de los otros dos evangelios dice que era hijo único. Así que había una desesperación, había una preocupación en este padre de familia. Su hijo estaba siendo atormentado por algo y había un sinnúmero de eventos que no le daba tranquilidad ni le daba paz al entorno familiar. Interesante, pero los tres evangelios sí repiten, señalan, enfatizan, afirman algo que los discípulos no pudieron. No pudieron. Eso nos habla a nosotros del sentimiento de impotencia humana. ¿Ha tenido usted este sentimiento? ¿Ha vivido usted en este sentimiento? ¿Ha experimentado usted este sentimiento de impotencia humana? ¿Qué es el sentimiento de impotencia humana? Es la emoción que produce aquella situación en la que queremos conseguir algo y vemos que no lo alcanzamos. Queremos lograr algo, nos ponemos una meta familiar, una meta personal, reunir algún dinero, mejorar algo en la casa, ayudar a alguna persona, o inclusive el sentimiento de impotencia humana, un familiar enfermo, un familiar grave. Vamos al hospital, lo visitamos en la sala donde se encuentra y quisiéramos hacer algo más por él o por ella, pero nos embarga el sentimiento de impotencia humana. Qué tremendo estar ahí, desear hacer algo. Ya los médicos hicieron su parte, los químicos están haciendo su parte, nosotros pues ya hicimos una parte, pero no hay más nada que podamos hacer. Tal vez su cuerpo que reaccione de una manera positiva, que se pueda levantar del estado en que se encuentra, pero el sentimiento ese de nosotros querer, desear hacer algo más y no poder. En mi caso, ver a mi mamá y a mi papá en un cajón muerto, ese sentimiento de impotencia, querer transferir algo, levantarla, que se levante, que salga de ahí. Pero bueno, son experiencias que todos los humanos vamos a vivir en algún momento. No sé si lo estás viviendo, no sé si lo has vivido, no sé si todavía se mantiene en ese ambiente, pero te digo, todo humano, todo el que ha nacido de un hombre, de una mujer, va a experimentar ese sentimiento de impotencia humana, queriendo hacer más, y pues ya no depende de nosotros, se salió de nuestro control. Es que no todo en la vida lo podemos controlar. Algo en algún momento se nos saldrá de control, tenemos que tener cuidado, o nunca estuvo bajo nuestro control. Depende de otra persona, depende de una máquina, depende de una situación, depende de una firma, depende de una persona, depende de una palabra. No todo lo podemos solucionar. El ser humano es impotente frente a los problemas mayúsculos que confrontan la vida. Todos los humanos
Todos en algún momento vamos a tener una situación frente a nosotros, personal, familiar, laboral, eclesiástica, bueno, en el vecindario, los hijos, algún hijo, alguna hija tiene un comportamiento y quisiéramos hacer algo más en el trabajo, quisiéramos hacer algo más, pero ya se sale de nuestro control, ya se sale de lo que podemos hacer, porque si ya hicimos todo lo que pudimos, ahora depende de otro, ahora depende de la situación. Sentimiento de impotencia humana. La impotencia de los discípulos alimentó la incredulidad del padre del muchacho. Dice la Biblia en Marcos capítulo 9, verso 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Hay que tener cuidado cuando el sentimiento de impotencia humana nos cubre, nos embarga, está sobre nosotros. Porque cuando no superamos esa situación, nuestro comportamiento, nuestra forma de actuar, nuestra forma de ser en ese momento o en el espacio del tiempo en que nos encontramos, puede influenciar a otros. Puede influenciar a la familia, puede influenciar a los hijos, puede influenciar en el hogar, puede influenciar parientes, puede influenciar compañeros de trabajo, puede influenciar muchas personas que nos miran como un ejemplo, que nos siguen, que tienen esa lupa para con nosotros, que somos un referente. Tenemos que tener cuidado cuando ese sentimiento de impotencia humana nos cubre. Si no tenemos cuidado, podemos influenciar a otros negativamente, porque nos pasamos reprochando, nos pasamos renegando, nos pasamos murmurando, nos pasamos negando, nos pasamos resistiendo y no aceptamos que todos en algún momento vamos a pasar por ahí. No tenemos que quedarnos ahí, vamos a pasar. Y escuche cómo estoy diciendo, vamos a pasar por ahí y todos los humanos tenemos que pasar por ahí, pero no es necesario quedarse ahí. Cuando nos quedamos ahí, podemos ser atados. Y el sentimiento de impotencia humana nos puede encarcelar. Sí, nos puede encarcelar. Por eso, cuando Jesús llegó al escenario y habló con el padre de familia, Jesús le preguntó si creía y le dijo: ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame, por favor, ayúdame. Ahora, quiero mencionar herramientas para disminuir ese sentimiento de impotencia humana. Escuche esto. 6 herramientas, solo la voy a mencionar. Te la recibe. Aleluya. Herramientas para disminuir los sentimientos de impotencia humana. Primero, aceptar que tenemos limitaciones humanas. Acéptelo. 2, no te culpes por la impotencia humana. Es una limitación de todos. Es una limitación de todas. Hay cosas que podremos hacer. Dios no nos creó para solucionar todo. Aleluya. Él no nos creó para que nosotros pensemos que tenemos la varita mágica para solucionar todo. 3, cambia el enfoque. Sí, una herramienta. Cambia el enfoque. Si no cambias el enfoque, te quedarás estancado o estancada. 4, cancela las frases derrotistas. Yo no podré. Eso no es para mí. Si tuviera dinero, si tuviera un amigo de influencia, si tuviera un título, si tuviera, cancela algunas frases como: no merezco eso. Es mucho para mí. Siempre me pasa lo mismo. Dios se ha olvidado de mí. Cancela algunas frases derrotistas. 5, no te olvides en buscar ayuda adecuada. Y 6, reflexiona en tu creencia. Bendito el Señor. La impotencia humana se puede vencer con esa herramienta. Si vivimos en esa sensación de impotencia humana, nuestra vida será frustrante, llena de enojo, ira, resentimiento, odio, como una cárcel de la que no podemos salir porque nos encontramos en ella perpetuamente.
no podemos vivir en paz en nuestras casas por aquel sentimiento de impotencia humana. No podemos laborar correctamente, no podemos interactuar con nuestra familia, no podemos estudiar, no podemos concentrarnos en ciertas cosas positivas, no podemos estar en el culto adecuadamente y alabar a Dios y desahogarnos. ¿Por qué? Sentimiento de impotencia humana. Aleluya. Pero hubo alguien que lo venció. Por eso te digo, por eso le digo, hermano, hermana, amigo, amiga, hay alguien que tiene solución. Dice la Biblia, Hebreos capítulo 4 y el verso 15 y 16, dice la palabra del Señor, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Verso 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bendito el Señor. Hay alguien que se puede identificar con usted. Hay alguien que también pasó por ahí. Hay alguien que humanamente hablando lo vivió. Un sumo sacerdote que sabe identificarse, que conoce lo que está pasando, que sabe lo que está viviendo, pero también te puede ayudar. No solo te consuela, sino también te ayuda. Te socorre. Te ayuda a salir y superar lo que está viviendo. El verso 15, leído en otra versión, esta es la Biblia castellano antiguo, dice, verso 15, Hebreos 4, escuche esto, porque Él no es un sumo sacerdote incapaz de comprendernos y compadecernos en nuestras debilidades, sino uno que a su semejanza pasó por las mismas pruebas y tentaciones que nosotros pasamos, para que nunca, pero que nunca cedió ante ninguna de ellas, ni cometió pecado. Hay alguien que conoce nuestras debilidades, porque lo vivió, lo experimentó, lo sintió, pero no pecó. Adicional a esa, Él conoce de pruebas y tentaciones, que no es lo mismo. Una prueba es una adversidad, una tentación es una incitación al mal. Él vivió, experimentó, caminó y sabe lo que usted está sintiendo. Busque al Señor, acérquese confiadamente, recurra al Señor y también a una persona que humanamente hablando lo pueda ayudar. Reflexión para la semana. ¿Conoce a alguien sin paz por el sentimiento de impotencia humana que necesite ayuda? Dile que hay solución para su lucha interior. Dile que hay ayuda para que pueda superar eso y pueda volver a ser la persona de antes. Reflexión para la semana: la impotencia humana. Recuerden nuestras cuentas en YouTube, Templo Fuente Salvación Oficial, en Facebook, Fuente Salvación Oficial, y en Instagram, Templo Fuente de Salvación. Bendiciones. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Saludos.